Buenas, ahora vámonos a la parte práctica en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Primero vamos con ChatGPT. Ustedes ingresan al link, a este link, chatopenai.com, se registran y les va a salir, ¿no es cierto? Aquí tenemos el prompt que le vamos a introducir. Es importante introducir el prompt para que nos dé las respuestas o los simulacros o los flashcards que deseamos, ¿no? Podemos decirle, actúa, ¿no? Como cardiólogo, profesor o docente, si ustedes quieren, docente, y realiza casos clínicos con respuestas opcionales más su justificación, ¿cierto? Entonces le damos enter y ChatGPT entiende, ¿no? Dice, entendido, voy a crear un caso clínico simulado con un enfoque de cardiología, presentando opciones de respuestas y justificando cada una de ellas. Nos da un paciente, un hombre de 65 años, con historia clínica, un fumador crónico, antecedente de hipertensión, no tiene historial previo de enfermedades cardíacas, síntomas actuales, dolor en el pecho de tipo opresivo, que irradia el brazo izquierdo, sudoración, dificultad. Y aquí nos dice cuál es el diagnóstico más probable, ¿cierto? Y aquí, pues, con la clínica, lo más probable es que sea un infarto de miocardio, ¿no es cierto? Y aquí nos da la respuesta más probable y su justificación. Lo malo, la desventaja de ChatGPT es que utiliza base de datos que no es de la residencia médica de Bolivia, ¿no? Utiliza otro tipo de base de datos. Entonces, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿cuál es el siguiente paso más apropiado en este paciente? Administrar antiácidos, realizar un electrocardiograma, prescribir ansiolíticos, solitones de radiografía. La B, ¿no? Un paciente que estamos sospechando un infarto, es importante realizar un electrocardiograma. ¿Qué medicamentos se debe administrar inicialmente? Antibióticos, aspirina, medicación antidiarreica, antidepresivos, ¿no? Sabemos un antiagregante plaquetario. Aunque aquí debería dar otras opciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí le podemos preguntar, ¿no? Para las respuestas, ¿qué referencia bibliográfica estás utilizando? Utilizando o, ¿no? Entonces, ChatGPT lo que nos dice es que para crear casos clínicos y las respuestas he utilizado conocimientos entrenados hasta abril del 2020 basados en principios de medicina y cardiología. Estos conocimientos provienen de una amplia, miren, de una amplia gama de fuentes, incluyendo libros, textos de medicina, guías, estudios, investigación. Sin embargo, para las respuestas específicas y detalladas con referencias bibliográficas es mejor consultar fuentes actuales, ¿no es cierto? Entonces, la desventaja del ChatGPT, que no utiliza los libros para la residencia médica de Bolivia. A ver, comencemos con este mismo prompt, las otras inteligencias artificiales. A ver, vámonos a Gemini de Google, que antes era Bard, creo, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner un enter, a ver cómo nos va con Gemini. Igual lo mismo, se registran, ¿no? Y demás. Por ejemplo, aquí dice que actúa como cardiólogo docente, realiza casos clínicos con respuestas opcionales. Aquí le podemos darle un tema en específico, ¿no? Actúa como cardiólogo docente, realiza casos clínicos podemos poner, ¿no? De hipertensión arterial sistémica, ¿no es cierto? Y le damos. Entonces nos tendría que lanzar un tema de hipertensión. Aquí nos da, ¿no? Un varón de 30 años acude a la consulta en control rutinario, se le toma presión arterial de 160/90, antecedentes personales, la exploración física, análisis de la sangre y opciones, ¿no? Hipertensión arterial esencial, secundaria, feocromocitoma, Cushing, coartación de aorta. La hipertensión arterial en un paciente joven sin factores de riesgo se debe sospechar hipertensión arterial secundaria, porque es un paciente joven, ¿no es cierto? En este caso dice que el paciente no tiene antecedentes familiares de hipertensión, no fuma, no bebe alcohol regularmente, por lo tanto es necesario realizar pruebas. El diagnóstico más probable es una hipertensión arterial esencial. La explicación, y en algunos de estos casos nos da la referencia. Por ejemplo, aquí le podemos preguntar, ¿no? Para estas respuestas, ¿qué referencia bibliográfica estás utilizando? Entonces, a ver, veamos qué nos dice Gemini. Nos da hipertensión arterial de la Sociedad Española de Cardio,
de la Clínica de Mayo y de las NIHs, ¿no es cierto? Bueno, eso es su referencia bibliográfica, ¿no? Ahora, a ver, veamos qué nos va con Pilot, con la inteligencia artificial de Copilot. Copilot es de Microsoft, ¿no es cierto? A ver, acá actúa como cardiólogo docente, realiza casos clínicos. Vamos a poner acá de infarto de miocardio. Infarto de miocardio con respuestas opcionales. A ver, veamos cómo nos va con Copilot. Copilot he estado probando mucho, está alucinante, sobre todo para Word, para Excel, para PowerPoint, para eso está muy bien. Yo creo que Copilot les gana a las demás, a las otras dos. Entonces miren acá nos da caso clínico de infarto, una historia clínica, opciones de respuesta, angioplastía, beta bloqueantes. Entonces nos da una diferente, ¿no es cierto? Y la referencia bibliográfica nos pone acá algunos artículos científicos, ¿no es cierto? Que estos habría que verificarlos. Pero no lo veo tan mal a Copilot, ¿no es cierto? Claude. Claude, por ejemplo, esto es de Anthropic, que es de Amazon, creo. Le daremos el prompt. Actúa como cardiólogo docente, realiza casos clínicos. Vamos a poner acá de síncope. De síncope. Perdón, acá de síncope con respuestas. A ver, veamos cómo nos va con Claude. Claude, se han hecho estudios, se han comparado con otras inteligencias artificiales. Parece ser que es mejor que ChatGPT, pero sobre todo en el área de la programación. Es decir, es mucho más rápido, mucho más lógico, etc. A ver, veamos acá. Caso clínico 1, ¿no? Dice un hombre de 68 años de edad consulta por episodio de pérdida de conocimiento repentino mientras estaba de pie en la fila del banco. No refiere prodromos previos ni palpitaciones, recuperó la conciencia en 1 minuto y se sentía bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí es síncope vasovagal, ¿no es cierto? A ver, respuesta y justificación. La respuesta más probable es A, síncope vasovagal, y nos da la respuesta. Bonita, ¿no? Está aceptablemente bien. 52 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por múltiples episodios de mareos, desmayos con corta duración en las últimas semanas. Durante estos episodios refiere palpitaciones y opresión torácica. El electrocardiograma reveló una arritmia cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síncope cardíaco, ¿no? Respuesta más probable es B, síncope cardíaco por las arritmias, ¿no es cierto? Está muy bien, ¿no? Bonitos casos clínicos. A ver, le preguntaremos. Para estas respuestas, ¿qué referencia bibliográfica estás utilizando? Entonces, a ver, veamos qué nos da. Para las respuestas, miren, este está usando, ¿no?, el libro de cardiología de Brownland, que es un libro específicamente de cardio, y otras guías, ¿no es cierto? Hay otros artículos científicos. Entonces, aquí la referencia bibliográfica creo que está mucho mejor que las otras, ¿no es cierto? Mucho mejor. Ahora, también nos pueden resolver preguntas de examen y demás. Ahora veamos a SamGPT, ¿no? ¿Por qué se diferencia con relación a las otras IAs? Entonces, ustedes ingresan a SamGPT, a la parte de residencia médica, les va a mostrar las materias que tenemos: ciencias básicas, cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría, salud pública. Vámonos con medicina interna a la parte de cardio. Aquí ustedes igualito está dividido, ¿no? Por ejemplo, cardio tiene los temas de lo que va a entrar a la residencia médica. Por ejemplo, no está arritmia, pero sí está crisis hipertensiva, cardiopatía isquémica, hipertensión, los temas que ingresa, porque cada tema está con su referencia bibliográfica. Es decir, cardiopatía isquémica es todo el libro de Harrison, solo de tema de cardiopatía isquémica, ¿no? Lo mismo con la hipertensión arterial. Entonces, a ver, vamos a jugar un poquito. Nos vamos a explorar. Acá vamos a SamGPT y vamos a ver ese estudio que les comenté de PubMed, ¿no?, que han analizado los exámenes de la residencia médica. Pero vamos a ver, entraremos un poquito. Quiero ver cómo trabajaron para hacer algo similar. Vamos a login, nos vamos a loguear con ORCID. Entonces acá vamos a poner ChatGPT. Quiero buscar ese artículo. No, vamos a hacer búsqueda avanzada, no una búsqueda simple, permítanme. Avanzada ChatGPT.
solo quiero en los campos de título, aquí vamos a poner ChatGPT, vamos a añadir con un examen, por ejemplo, uno de los famosos de los Estados Unidos, el USMLE, y vamos a buscar. Entonces aquí tenemos el artículo, ¿no? Ellos utilizan el ChatGPT para valorar el rendimiento en un examen de estas características del examen de la residencia médica. Entonces acá podemos ver este artículo. El gestor bibliográfico que utilizo, por ejemplo, es Mendeley, ¿no? Que todos los artículos me van a juntarlos en uno. Por ejemplo, en Mendeley tengo varios estudios que estamos realizando. Por ejemplo, absceso cerebral, bioética, transfusión sanguínea en altitud, cambios hematológicos, era un capítulo para un libro, COVID, fluoterapia en pediatría, hipernatremia, así. Nos vamos a ir a la IA, ¿no? Ahí lo vamos a almacenar, añadir. Y ha encontrado Mendeley otros artículos similares, el ChatGPT, por ejemplo, en la nueva educación médica, en el Perú, ¿no? Han evaluado también al ChatGPT como es para su examen. Lo mismo en Alemania, pero está en exámenes de ginecobstetricia. Para el USMLE 3, ¿no? El ChatGPT 3.5 y el ChatGPT 4. Es decir, hay muchas investigaciones, ¿no? Aquí han evaluado los exámenes, ¿no? De la residencia médica. Aquí tenemos su estilo de preguntas que han utilizado, ¿no? Preguntas interesantes. Entonces veamos con lo nuestro, ¿no? Ustedes saben, este es el examen de la residencia médica, digamos las preguntas similares. Y vámonos, ¿no? Con esta pregunta que ustedes ya la dominan, que es el esófago de Barrett, conceptos básicos que ingresaron. Y vámonos con SAM-GPT, ¿no? Tiene que contestarnos en base a la bibliografía que nosotros tenemos. Le vamos y nos tendría que contestar, ¿no es cierto? Y evidentemente, ¿no? ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una afección, ¿no? Del esófago tubular que está revestido con epitelio cilíndrico en oposición al epitelio escamoso normal. Ahí está la respuesta correcta y nos da la justificación. El esófago de Barrett es una condición en la que el revestimiento se transforma en tejido escamoso normal a tipo intestinal epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos qué referencias se ha comenzado a utilizar y ahí nos van a dar las referencias bibliográficas que tenemos para contestar esta pregunta. En este caso es la bibliografía de la residencia médica. Vamos con otra pregunta. A ver, otra. Esta. ¿Cuándo se observa por endoscopía un divertículo esofágico? Veamos. Ahí. Y esto vamos a investigar, ¿no? Vamos a publicarlo igual. Vamos a ver si las 100 preguntas contesta el 100%, ¿no es cierto? Y la respuesta correcta es, ¿no es cierto? Ahora, SAM-GPT versus ChatGPT, obviamente esto debería contestar por lo menos más del 90%, ¿no es cierto? Y ahorita estamos evidenciando que realmente está contestando las respuestas correctas, porque tiene su base de datos en la referencia bibliográfica. ¿Ok? Ahora veamos otra pregunta. A ver, no sé, una pregunta, no sé, de ciencias básicas, de medicina interna o algo así. A ver, veamos. A ver esta. La principal complicación de la enfermedad de von Willebrand. Todos saben que es hemorragia, ¿no? Es una pregunta regalada. Veamos acá, le borramos el número para que no se confunda. Y veamos, la principal complicación de la enfermedad de von Willebrand es la hemorragia. Listo, ¿no? La principal complicación de la enfermedad de von Willebrand es la tendencia a presentar hemorragias debido a un defecto de coagulación sanguínea, específicamente a la función del factor de von Willebrand que afecta la adhesión y la estabilidad del factor 8. ¿No? Interesante. Entonces, entonces ya podemos contestar preguntas. Otra es interesante del SAM-GPT, van acá. Digamos, vamos a comenzar con medicina interna, la parte de cardio. Hipertensión arterial, vámonos con esto. Entonces acá puedes hacer una pregunta abierta. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial, no? ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Entra. Entonces, estos prompts son claves, ¿no? Por ejemplo, ahí les vamos a dar los prompts claves en cuanto a
qué es, ¿no?, hipertensión, cuál es la fisiopatología de la hipertensión, cuál es la clasificación, cuál es el diagnóstico, cuáles son los medicamentos, etcétera. Y aquí ya nos doy la clasificación de la hipertensión arterial en adultos, ¿no? Etapa 1, etapa 2, normal, elevada. ¿Y en base a qué está contestando? En base a este cuadro, ¿no es cierto?, del libro de Harrison. ¿Ok? Esa es la principal diferencia con otras IAs. Aquí podemos poner cuáles son los efectos adversos del enalapril, por ejemplo. Enalapril. No sé, tengo una pregunta, digamos, que se me ocurre, ¿no es cierto? A veces puede ser que SAMGPT no comience, no, miren, el enalapril es un medicamento perteneciente a los IECAS para tratar hipertensión arterial. Efectos adversos: hipotensión, tos seca, hiperpotasemia, deterioro. Excelente, ¿no es cierto? Es importante tener los efectos secundarios y notificar. Está súper bonito, ¿no es cierto? A ver, digamos que quiero de hipertensión arterial, no sé, un examen simulacro, ¿ok? Listo, quiero evaluar mi hipertensión arterial, listo. ¿Cuál es uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que puede estar asociado a la hipertensión arterial? Diabetes, hipotiroidismo, osteoporosis, asma, migraña. Entonces aquí claramente es diabetes, ¿no? 1A. Lo mismo voy contestando. A ver, la segunda pregunta. ¿Cuál es una de las consecuencias cardiovasculares de la hipertensión que se menciona en el contexto? Trombosis, insuficiencia renal, falla cardíaca, anemia ferropénica, artritis. A ver, acá cardiovascular dice, ¿no? Entonces C, ¿no? Entonces vamos a poner 1 era A. Vamos a poner 1A. Entonces acá ya nos da la respuesta. 1A, respuesta incorrecta. ¿Por qué dice? A ver, la opción A menciona que uno de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular está asociada a la hipertensión arterial es la diabetes mellitus. Pero debe ser la opción, ¿no? Sin embargo, si bien la diabetes es un importante factor de riesgo cardiovascular, en el contexto de la pregunta se busca identificar otro factor específico, la hipertensión arterial sistémica. Ah, ya, entiendo, ¿no? Bonita la justificación. La correcta asociación sería que uno de los factores de riesgos cardiovasculares asociados a la hipertensión es la dislipidemia, y lo resalta, ¿cierto? ¿Y de dónde ha sacado esa respuesta? Del libro de Medicina Interna de Harrison, ¿ok? Siguiente pregunta, dice, la 2, no me acuerdo cuál era, a ver, la respuesta, la 2, aquí era la C, ¿no? Preguntemos la 2, la C. A ver, veamos qué nos dice. ChatGPT, correcta, excelente. La opción C menciona que una de las consecuencias cardiovasculares de la hipertensión que se menciona en el contexto es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De dónde sacó la respuesta? De Medicina Interna de Harrison. Entonces, así va funcionando. Entonces, al SAMGPT cada vez le vamos entrenando que haga mejores preguntas, mejores simulacros, mejores. Entonces, ¿ok? Vamos al SAMGPT, nos vamos a Medicina Interna, nuevamente a cardiología, hipertensión. Ahora, quiero, por ejemplo, un caso clínico. A ver, o sea, todo lo que yo voy a aprender es para resolver pacientes. Entonces aquí nos da las opciones, ¿no es cierto? Ahí, un paciente de 45 años de edad acude a sala de urgencias con un cuadro clínico de dolor de cabeza intenso, persistente, acompañado de mareos, visión borrosa. El paciente no tiene antecedentes médicos significativos, pero refiere haber estado bajo mucho estrés en las últimas semanas debido a problemas laborales. Al realizarle la medición de la presión arterial se encuentra con una presión de 190 a 110 a la macana. Esto ya parece entrar en un contexto de crisis hipertensiva, ¿no? Nada más hay dos definiciones, ¿no? Más de 180 a 110 o más de 180 a 120, dependiendo qué guía se lee. El resto del examen físico revela signos de retinopatía hipertensiva en el fondo de ojo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la urgencia? Vean, miren, esto ya es una urgencia hipertensiva, ¿no es cierto? Aquí nos dan las opciones y nos dan las observaciones. Le vamos a poner, por cuestiones de tiempo, digamos la C, ¿no es cierto? Para ver cómo nos va a contestar SAMGPT. Correcto, dice. La definición de una urgencia hipertensiva se caracteriza por una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 o la diastólica mayor a 120. Excelente. Eso es lo que nosotros queremos diferenciar. Ustedes saben que la diferencia entre emergencia y urgencia es que la urgencia no presenta evidencia de daño a órgano blanco, ¿no? Excelente, listo. Ya tengo ahí un caso clínico. O puedo poner otro caso clínico, ¿no? Quiero más casos clínicos. Otro caso clínico. Entra. Veamos qué piense.
Como modelo de inteligencia artificial estoy diseñado para ayudarte con temas relacionados con la residencia médica boliviana o medicina. Aquí vamos a poner más casos clínicos. Más casos clínicos. A la macana se borró. Más casos clínicos. A ver, entonces le vamos a dar este prompt. Otro caso clínico. Simulación. Ahí está, otro caso clínico. 45 años de edad, consulta médica por dolor intenso. ¿No? ¿Cuál es el término que se utiliza para describir la hipertensión grave que se acompaña de daño agudo a un órgano? Ah, listo, aquí es crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Aquí le ponemos A. Y la respuesta, veamos que nos dice ChatGPT, no es la correcta. ¿Por qué? La hipertensión arterial grave que se acompaña de daño agudo se conoce como crisis hipertensiva. Es importante reconocer este término, ya que indica una situación de emergencia que requiere intervención médica inmediata. Excelente, ¿no es cierto? Sabemos que claramente es una crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, quiero generación de flashcards, ¿ok? De hipertensión arterial sistémica. Excelente. Miren, aquí nos da cuántas personas se estima que son afectadas por la hipertensión a nivel mundial. ¿Cuál es el impacto de la presión arterial alta en enfermedades cardiovasculares? Cardiopatía coronaria, falla cardíaca, cerebrovascular, renal, arteriopatía periférica. ¿Qué porcentaje de pacientes hipertensos han diagnosticado su hipertensión arterial esencial? 80 al 95%, ¿no? ¿Y de dónde se ha extraído? Del libro de Harrison de Medicina Interna, ¿ok? Y así, ¿no? Puedo seguir con más flashcards. Vamos a anotarnos acá. Más flashcards, ¿ok? Entonces, ahí va generando todas las cuestiones de tema de hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Ahora, por ejemplo, quiero ver la parte de simulación de paciente. A ver, veamos cómo nos va con la parte de simulación de paciente. Ahí está. Aquí tenemos con tema relación de hipertensión arterial sistémica, ¿no? Datos del paciente, Mateo, 55 años, masculino, antecedentes, medicación actual, alergias, descripción del caso. Aquí tenemos el objetivo del aprendizaje de este caso clínico. A ver, veamos. Varón, 55 años, con antecedentes de obesidad, síndrome metabólica, acude a la consulta con quejas de dolor de cabeza ocasional y fatiga. El examen físico revela 160-100 de presión, sin otros hallazgos. Mateo refiere haber estado tomando su medicación, Clozartan, 50 miligramos diariamente, pero a veces se olvida de tomarla. El objetivo del aprendizaje, roles asignados, médico residente, instrucciones, materiales necesarios, observaciones. Entonces le podemos decir, toma signos vitales, realiza un electrocardiograma, cardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué más le solicitamos? Rayos X de tórax, una PA. Le solicitamos un hemograma, ¿no? Glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, ¿no? Un perfil tiroideo y demás, ¿no? Entonces, así, entonces va a estar simulando un paciente y nosotros tenemos que ver qué le vamos a solicitar y ahí nos da la respuesta, ¿no? Miren, 160-100, electrocardiograma de 12 derivaciones, radiografía de tórax, hemograma, miren cómo nos da, etcétera. Diagnósticos preliminares y ahí nos van dando las preguntas para ver la simulación. Entonces esa es la gran ventaja del ChatGPT, que yo puedo interactuar con todos los temas, ¿no? Para no aburrirme y no ser un proceso de preparación pasivo, ¿no? Es activo con relación a estas. Pues si tienen alguna pregunta, duda, algo para retroalimentar, pues bienvenido, ¿no? El acceso es desde mayo, cuando iniciemos el curso para la preparación de la residencia médica sin parar hasta el examen de la residencia médica, ¿ok? Muchas gracias por ver este video y éxitos a todos.